A ver, ahí, por favor, díganme si se escucha, no sé, si me aventé toda la mitad del live sin audio y no me avisaron, pero se escuchaba antes y ya no, o no se escuchaba antes y ahora sí se escucha. Ah, no, entonces miren, vamos a hacer una cosa. Voy a repetir algunas cosas que son importantes, que si no se habían escuchado, evidentemente, pues no se entendió nada absolutamente de lo que dije. Y les pido un favor, cuando llegue a suceder algo así, mándenme un mensajito y podemos arreglarlo así de rápido como lo hicimos ahora. ¿Ok? Estamos hablando de una culpa que es muy profunda. Es una culpa que es muy silenciosa, que es muy difícil de detectar. ¿Ok? Es esa culpa que aparece cuando quieres decir no. ¿Ok? Esa culpa que aparece cuando quieres descansar. Esa culpa que aparece cuando empiezas tú a tomar decisiones eligiéndote a ti por encima de los demás. ¿Ok? Esa culpa te hace sentir mala persona por poner límites, por cambiar, por dejar de cargar con algo que ya no te corresponde cargar, o por no cumplir con la expectativa que otros tenían sobre ti. ¿Ok? Déjenme ver que dicen que se escucha. Permítanme un segundo, nada más vemos esto rápido. A ver si ahí se escucha mejor, nada más que ahí yo creo que se va a saturar un poquito. A ver ahí se escucha bien. Ok, entonces retomo. Vamos a abrir con esta pregunta de reflexión, como todos los días. ¿Cuántas veces has confundido ser buena persona con traicionarte a ti mismo para que otros no se incomoden? Esa es la pregunta que nos vamos a quedar como reflexión, ¿ok? ¿Cuántas veces has confundido ser buena persona con traicionarte para que otros no se incomoden? Y vamos a mantener esa pregunta en la mente mientras escuchamos todo lo que estamos hablando, ¿ok? Quédense con eso. Hay personas que han aprendido a vivir como si su valor dependiera de no decepcionar a otros, ¿ok? Se vuelven personas que siempre están disponibles, muy comprensivas, son personas útiles, fuertes, pacientes. Eso a los ojos de los demás, uy, los aplauden, porque parecen personas muy nobles, pero por dentro se paga un precio que nadie alcanza a percibir y que es muy alto. Se desconectan de sus propios deseos. Fíjense qué difícil. Se desconectan de su persona, de su cansancio, de su verdad, de su límite. Y después se preguntan por qué están agotadas, por qué sienten ciertos resentimientos, por qué les cuesta saber qué quieren, por qué tienen miedo de elegir algo para ellas mismas. No lo entienden. La culpa, cuando se instala en la sombra, puede convertirse en una forma muy sofisticada de control interno. No necesita que alguien te obligue desde afuera a hacer nada. Tú mismo empiezas a vigilarte, empiezas a castigarte, empiezas a sentir que elegirte a ti por encima de los demás es una falta terrible. De eso estamos hablando el día de hoy, ¿ok? En general. De la culpa que gobierna desde adentro, que te hace pedir perdón por existir, por respirar, por poner límites. De cómo empezar, cómo podemos empezar a transformarla en responsabilidad consciente para ya no seguir sacrificando nuestro poder personal. La culpa tiene una función muy importante cuando está bien ubicada, ¿ok? Nos ayuda a reconocer que hicimos daño, nos ayuda a reconocer una acción, a reparar un vínculo personal, a asumir responsabilidad, nuestra responsabilidad, y mirar con honestidad el impacto que tiene cada una de nuestras decisiones y de nuestras acciones en los demás. Esa es una culpa sana, que yo no le llamo culpa, le llamo responsabilidad, pero vamos a ponerlo en un marco general de contexto, de cómo lo manejamos coloquialmente, contexto coloquial, ¿ok? Esa culpa es importante, ¿ok? Está bien ubicada, es sana, abre la conciencia.
Nos permite decir, esto que hice, debo revisarlo, debo corregirlo, debo resarcir ese daño. ¿Ok? Nos ayuda a reparar las cosas, pero sin destruirnos a nosotros. El problema real empieza cuando la culpa deja de señalar una acción concreta y empieza a atacar nuestro propio derecho a tomar decisiones. ¿Ok? Ahí deja de ser una guía moral. Ahí ya se convierte en una programación emocional poderosísima. Ya no nos preguntamos, ¿hice algo que debo reparar? No, ya empezamos a formular otro tipo de cuestiones, de preguntas. ¿Soy malo por querer esto? Soy malo. Y ese cambio es terrible, es enorme, porque una cosa es reconocer una conducta que necesita responsabilidad y otra muy, muy diferente es sentirte culpable por tener necesidades, por querer un espacio, por no poder con todo, por no querer seguir cumpliendo un papel que te está vaciando, por cansarte. Hay culpa hasta por eso. Hay culpas que no nacen de haber hecho daño, nacen de romper expectativas de otras personas. Nacen de dejar de obedecer a tu personaje interno, ¿ok? Al real. Nacen de abandonar una versión de ti que era cómoda para otros. Ese personaje, ojo, dije personaje, no tu identidad, ¿ok? Ese personaje que te deja en una posición social aceptable. Ojo, no estoy hablando de identidad cuando hablo de esto. Por eso personaje, ¿ok? Nace de abandonar esa versión de ti que era cómoda para los demás, pero que, mm, aunque te estuviera causando demasiado daño a ti, sabes, entre comillas, que necesitas mantener. Ojo, en la sombra, la culpa suele estar muy unida al miedo a perder algo. Muchas personas aprendieron desde muy jóvenes, desde muy niños, que ser aceptadas tenía condiciones. ¿Ok? Uno tiene que ser amable, tiene que ser obediente, por supuesto, hay que ser fuertes, hay que ser útiles, ser silenciosos para no molestar, ser los que entendemos, ¿no? Los que no causan problemas. Tienes que ser el que sostiene, el que perdona rápido, porque pues, si no se arman ambientes muy pesados, ¿no? Tienes que no incomodar, no pedir demasiado. ¿Sí me explico? Cuando esa forma de sobrevivir emocionalmente se convierte en una identidad, cualquier intento de salir de ahí trae la culpa, la despierta, la acciona. ¿Ok? La persona intenta poner un límite y siente que está abandonando a alguien más. ¿Okay? A esa persona a la que le está poniendo un límite. Intenta descansar y siente que está fallando. Intenta cobrar lo justo por su trabajo, no importa si es muy caro, si es muy barato, lo que sea, siente que está abusando. Intenta elegir su camino y siente que traiciona a alguien por elegir su propia vida. La culpa aparece como una alarma interna, permanente, que te dice, si te eliges, vas a perder el amor de los demás. Ese es el fondo. Y no siempre es evidente, pero ahí está. Y por eso trabajar la culpa requiere más que decir, ya no te sientas culpable. Esa frase no nos sirve de absolutamente nada. La culpa tiene raíces en nuestra historia, en nuestra familia, en la cultura, en la religión, en las relaciones en las que el amor se mezcló con deuda, con sacrificio, con manipulación emocional. La sombra guarda todo eso. Guarda todas las veces en las que tuviste que dejar de ser tú para no perder tu lugar. Guarda todos los acuerdos silenciosos que hiciste para sentirte aceptado. Guarda ese miedo de convertirte tú en alguien egoísta si empiezas a escucharte a ti, a tus necesidades. Hay que mirar esto sin meterle ningún contexto adicional emocional, con frialdad, con raciocinio, ¿ok?
Una persona puede vivir años llamando amor a lo que en realidad es miedo, miedo a dejar de ser necesaria. Voy a pedirles algo sencillo, a ver, déjenme. Esa culpa que nos hace callar para no lastimar a alguien, exactamente, amistad, esa culpa exactamente es de la que estamos hablando. Escriban en los comentarios una palabra, ¿ok? Que describa en dónde aparece más la culpa en tu vida. Puede ser la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, el dinero, el descanso, poner límites, tomar decisiones. ¿En dónde? Una sola palabra o un texto muy pequeño, ¿ok? No necesitamos tener la historia, no, una palabra. El nombre solo nombra el territorio. Porque la culpa se vuelve mucho más fuerte cuando permanece como una nube general sobre nuestra vida. Cuando empezamos a ubicarla, deja de parecer nuestro destino y empieza a convertirse en información que es muy útil tener. ¿Ok? Quiero que empieces a ubicar, o bueno, vamos a hacer algo diferente. Observa mientras respondes, ¿ok? Observa esto. La culpa no siempre aparece como un pensamiento claro y por eso no siempre lo distinguimos. A veces se siente como una presión, simplemente presión en el pecho o incomodidad cuando decimos que no o ansiedad cuando tomamos una decisión que nos favorece a nosotros y no a alguien más. Como una necesidad de justificar muchísimo una decisión en la que de fondo sabemos que es una decisión legítima, positiva, pero no es en beneficio de alguien más. ¿Me explico? Vamos a tomar en cuenta esto. Cuando escribamos, cuando reflexionemos acerca de la culpa que sentimos, vamos a considerar esto, no nada más racionalizarla. Mejor, ¿ok? Ahora, hay una forma de culpa, perdón, hay una forma de culpa que actúa como una cadena, ¿ok? Pero no hace ruido, no se presenta con violencia, solamente nos jala de regreso cada vez que empezamos a movernos hacia una versión más libre de nosotros mismos. Queremos descansar y la culpa nos recuerda todo lo que nos hace falta hacer. Queremos poner un límite y la culpa nos pregunta qué va a pensar la gente. Queremos dejar de resolver la vida de los demás y la culpa nos hace sentir crueles, despiadados. Queremos crecer, prosperar, tomar un lugar más grande, una posición diferente y la culpa nos hace mirar hacia atrás para asegurarnos de no incomodar a quienes se acostumbraron a esa versión chiquita de nosotros. Esa culpa no siempre viene de una mala intención de los demás, no. Muchas veces viene desde acá. Los demás no tienen eso en la cabeza, no realmente respecto a nosotros, pero nosotros lo sentimos. Se convirtió en una voz interna, una especie de juez que confunde amor con sacrificio y responsabilidad con autoabandono. Y cuando esa voz gobierna, la persona empieza a negociar contra sí misma. ¿Qué es negociar? Aceptar compromisos que no puede sostener o no quiere. Permite invasiones que le duelen. Calla verdades importantes. Explica muchísimo sus decisiones. Pide perdón muchísimo. Por todo pide perdón. Con el tiempo, algo dentro de esa persona se cansa y se cansa mucho. Porque una vida construida para no decepcionar a nadie termina decepcionando a la persona más importante, a ti. Vamos a llevar esto a un terreno práctico. Dice, así durante años y un poco me cuesta decir no. Sí, es uno de los principales problemas de la culpa, el no poder decir no. Hay que aprender a hacerlo, eso se llama asertividad y se puede trabajar, por supuesto que se puede. Decía, vamos a llevar esto a un terreno práctico, perdónenme. La inteligencia emocional no busca apagar la culpa de inmediato, no. Lo que busca es leerla, entenderla, ¿ok? La primera distinción es muy importante.
¿Esta culpa me está mostrando una responsabilidad real o me está castigando por haber elegido algo legítimo para mí? Esa pregunta ya le pone orden a las cosas. Si dañaste a alguien, si actuaste con falta de conciencia, si rompiste un acuerdo, si pasaste por encima de otra persona, entonces la culpa lo que nos está señalando es necesitas repararlo. Pero si la culpa aparece porque descansaste, porque dijiste que no, porque expresaste una necesidad legítima, porque dejaste de cargar con algo que no te correspondía, que era ajeno, o elegiste una dirección distinta para tu vida que la que todo el mundo dijo que debías llevar, entonces conviene mirar con mucho cuidado. Tal vez no estés frente a una culpa moral. Tal vez estás frente a una culpa que fue aprendida y esa culpa necesita ser cuestionada, pero no desde la rebeldía ciega, ojo, desde la conciencia adulta y madura, porque tampoco se trata de justificar egoísmo, indiferencia o irresponsabilidad en nombre del amor propio. No, eso sería el otro extremo y es igual de dañino. El trabajo real está en distinguir. Responsabilidad significa reconocer lo que sí te corresponde. Eso es responsabilidad consciente. Culpa programada significa cargar con lo que otros pusieron en ti para que no te muevas del lugar. Esa diferencia cambia todo, ¿ok? Cambia nuestra vida completa, créanme. Entenderlo cambia toda nuestra vida. Ahora quiero tocar un punto profundo. Muchas personas no sostienen culpa o no solamente la tienen, ¿ok? Viven atrapadas en el papel de salvador. Se sienten responsables de que los demás estén bien, responsables de que nadie sufra, responsables de que nadie se enoje, responsables de que nadie se decepcione, responsables de sostener la paz familiar, la estabilidad emocional en la pareja, la armonía del trabajo, la tranquilidad de los hijos, la aprobación de los padres, etcétera. Y claro, sí tenemos responsabilidades reales en la vida, por supuesto que las tenemos, pero cargar emocionalmente con todo es muy diferente a tener responsabilidades en la vida, ¿entienden? El Salvador suele sentirse indispensable y eso, aunque duela admitirlo, es dar nuestra identidad. La persona se siente valiosa porque resuelve, porque sostiene, porque aguanta, porque siempre está, pero debajo de ese papel hay una pregunta que casi nunca se quiere mirar. ¿Quién soy yo si dejo de ser necesario todo el tiempo? Aguas, esa pregunta toca profundo a la sombra y duele, porque algunas formas de sacrificio también esconden miedo, miedo a perder un lugar, miedo a que si dejo de cargar todo ya no me van a amar, miedo a que si dejo de resolver todo ya no me van a buscar, miedo a que si dejo de complacer, entonces descubra de que algunos vínculos no estaban basados realmente en el amor, sino en lo útil que yo podría ser. Y eso duele mucho, pero también nos libera. Porque una relación sana no debería depender de que tú te abandones para seguir perteneciendo a esa relación. Completa esta frase en los comentarios, ¿ok? Mi culpa aparece cuando intento, puede ser descansar, decir no, elegir mi camino, poner límites, cobrar lo que hago o por lo que hablo, hablar claro, cuidarme, soltar una carga que no me corresponde, lo que sea, responde en pocas palabras, no te extiendas mucho. La intención es exponerte, la intención es mirar el punto exacto en el que la culpa se activa, ¿ok? Sí. Uf, vaya que duele, sí, sí duele, Blanquita. Debemos poner límites, sí. Gracias por su guía, maestro. No, con muchísimo gusto, amistad. Poner límites y elegirme. Claro que debemos elegirnos por encima. ¿Ok? Ahí es donde aparece la culpa muchas veces. Fíjense bien. Muchas veces hay una frontera entre la vida que hemos mantenido por obligación y la vida que empieza a pedirnos realidad, pedirnos nuestra verdad. ¿Ok? La culpa tiene una relación muy fuerte con la pertenencia. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Muchos seres humanos prefieren traicionarse antes de arriesgarse a perder el amor
de su grupo, de su familia, de su pareja o de una persona que considera importante. Y eso no ocurre porque sean débiles, no. Ocurre porque el sistema afectivo humano necesita pertenecer. Eso no está mal. Pertenecer es una necesidad humana legítima. El problema surge cuando pertenecer exige dejar de escucharse. Ahí la persona empieza a fragmentarse. Una parte quiere vivir con más autenticidad y otra le teme a las consecuencias. Una parte quiere decir, esto ya no va conmigo, y otra se pregunta, ¿y si me rechaza? Y esa tensión se vuelve agotadora. Y si no se trabaja, termina expresándose como ansiedad, como resentimiento, cansancio, como bloqueo. ¿No andamos buscando qué es lo que nos tiene bloqueados? ¿No es uno de los puntos principales que se busca en el autoconocimiento, en el desarrollo personal, hasta en la parte esotérica? ¿Cuáles son mis bloqueos? Bueno, aquí tenemos una clave. Si esto no lo trabajamos, se convierte en un bloqueo o incluso en una sensación de no saber quiénes somos fuera de lo que otros esperan de nosotros mismos. Aquí, el trabajo terapéutico no consiste en hacer que una persona se vuelva dura, no. Consiste en ayudarla a recuperar su centro, a mirar de dónde viene esa culpa, a separar responsabilidad de carga heredada, ¿ok? Con culpa real, que volvemos a repetir, no es culpa, es responsabilidad real, pero no carga heredada. A reconocer qué vínculos necesitan límites más claros, a entender qué parte de la historia aprendió que el amor significaba sacrificio y sobre todo a construir una forma mucho más madura de elegir sin quedar atrapado en castigo interno permanente. Porque elegirnos no debería sentirse como una traición, debería sentirse como un regreso a casa. Esa sensación de alivio de decir, estoy a salvo. Y no siempre es así. La culpa mal trabajada reduce nuestro poder personal. Hace que la persona dude de su propio criterio. Le cuesta mucho trabajo tomar decisiones, le cuesta mucho trabajo poner límites, prosperar sin sentirse mal. Le cuesta mucho trabajo decir lo que quiere, recibir, ocupar un espacio. Y entonces su vida se llena de permisos invisibles. Permiso para descansar, permiso para ganar más, permiso para cambiar, para dejar de explicar, para alejarse, para no cargar con todo. Pero una vida adulta no puede depender eternamente de permisos emocionales. Hay un momento en el que necesita convertirse en su propia autoridad interna. Y eso no significa dejar de amar, significa amar sin desaparecer, cuidar sin cargar todo, ser responsable sin vivir en deuda, elegir sin convertir cada elección en un juicio contra uno mismo. La culpa se transforma cuando deja de ser un látigo y se convierte en conciencia. Ahí ya no aplasta, ahí sí ordena. Vamos a aterrizar esto en 3 frases. Escríbanlo donde quieran, no necesariamente en los comentarios, en una libretita, en el celular, en las notas, donde sea, pero escríbanlo. Me siento culpable cuando hay que completar con honestidad. No busquemos respuestas bonitas, busquemos la verdad, ¿ok? Seamos sinceros, es para nosotros. La segunda es, ¿esta culpa me está pidiendo reparar algo real o me está castigando por elegirme? Todos tenemos una culpa ahí que nos está metiendo ruido permanentemente. Vamos a juzgarla con esa pregunta. Y aquí vamos a hacer una pausa. Si hay algo que reparar, hay que repararlo con humildad. Si no hay un daño real, si solo rompiste una expectativa o dejaste de cumplir un papel que te estaba siendo asignado, entonces la culpa la vamos a cuestionar y la vamos a juzgar muy duro porque no tiene lugar ahí. Y la tercera es, hoy puedo actuar con responsabilidad sin traicionarme.
haciendo, ¿qué vamos a hacer? Esa es la clave, ese es el punto clave, porque el objetivo no es volvernos indiferentes, el objetivo es responder desde un lugar mucho más maduro, mucho más adulto. Quizá hoy puedes decir que no y no tener que dar 20 explicaciones por ese no. Quizá hoy puedas descansar un poco mejor sin tener que castigarte, torturarte mentalmente. Quizá puedas hablar con alguien desde la verdad. Quizá puedas dejar de asumir una carga que no te corresponde a ti. Elige una acción, solo una, pequeña, una microacción que te lleve a una microdecisión y una microacción concretas, ¿ok? Medibles. Algo que te ayude a practicar una responsabilidad limpia, sin convertirte otra vez en prisionero de la culpa. Quiero que te quedes con esto. La culpa puede ayudarte a reparar cuando hay algo real que necesita conciencia, pero esa culpa no es culpa, se llama responsabilidad consciente. Pero hay otra culpa que es de la que estamos hablando, que puede convertirse en una cadena cuando te obliga a vivir como personaje para conservar amor, aprobación o pertenecer, no dejar de pertenecer. Y ahí necesitas mirar con muchísima honestidad, porque tal vez lo que llamas culpa es el dolor de estar dejando atrás una versión de ti que vivía para no incomodar a nadie más. Tal vez lo que llamas culpa es miedo a que otros ya no sepan cómo relacionarse contigo si empiezas a poner límites sanos. Tal vez lo que llamas culpa es la incomodidad natural de empezar a tomar decisiones para ti, de elegirte a ti después de muchos años de abandonarte. Y ese proceso necesita paciencia, necesita conciencia, necesita acompañamiento muchas veces. Porque no se desarma en un día una forma de vivir que se construyó durante muchos años. En un día no lo vamos a hacer, pero sí podemos empezar hoy con una decisión pequeña, no importa, una decisión pequeña es suficiente. ¿Okay? Dejar de usar la culpa como prueba de que estás haciendo mal. Esa es la decisión que debemos tomar. A veces la culpa solo significa que estás saliendo de un papel que ya no puedes seguir sosteniendo, que ya es demasiado cansado. Ay, muchísimas gracias por las flores, por las rositas, muy amables, muchas gracias. Si ese papel te costaba la voz, la energía, la salud emocional o tu poder personal, debes salir de ahí y eso no es una traición, ¿ok? Es una forma profunda de volver a ti. Si esto de lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado en estas 2 semanas, se identifica, especialmente con esos aspectos de sombra que son dolorosos, la culpa, el miedo, ¿no? Si sientes esa culpa y aparece cuando intentas poner límites, descansar, elegirte o dejar de cargar con lo que no te corresponde a ti cargar, te invito a conocer todas esas áreas en las que debes trabajar. Yo puedo ayudarte. Ese es mi trabajo. En mi trabajo no abordo la culpa como algo que simplemente debas ignorar o quitarte de encima, no. Lo trabajamos juntos como una señal profunda de tu historia emocional. ¿Qué aprendiste sobre el amor? ¿Qué papel has sostenido para no ser rechazado? ¿Qué cargas asumiste como propias que no te pertenecían? ¿Qué parte de ti necesita recuperar el permiso para vivir con verdad, con honestidad y con coherencia? Cuando una persona empieza a ordenar su culpa, también empieza a recuperar su libertad y su soberanía. Recuerden esa palabra, su soberanía. Puede tomar decisiones con mucha más claridad, poner límites sin destruirse por dentro, dejar de pedir perdón por sus necesidades y construir relaciones en las que el amor no dependa de que se abandone a sí mismo. Entra a mi página web Javier Espinosa, las dos con s.com. Vuelvo a repetir, mhjavierespinosa.com. Conoce,
¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo apoyarte en este camino de autoconocimiento, de orden emocional, de recuperar tu poder personal? Yo soy Javier Espinosa y esto fue Despertar de Poder. Antes de seguir con tu día, quédate con esta pregunta. Con esto cerramos. ¿Esta culpa me está pidiendo reparar algo real o me está castigando por empezar a elegirme yo? Nos vemos mañana, 9:30 de la mañana. Que tu día no empiece desde la culpa, que empiece desde tu verdad. ¿Correcto? Les agradezco muchísimo a todos los que participaron, a todos los que mandan corazones, a Blanquita, mi amor, gracias por mandarme esos incentivos. Ayudan mucho a seguir con este trabajo, a seguir con este proceso. Sí, no nada más es un incentivo en TikTok, es un incentivo real. Me hace saber que lo que hago es útil y me gusta ser útil. Me hace saber que lo que hago les ayuda y me gusta ayudar. Gracias, gracias por hacérmelo saber. Es un placer poder ser parte de su vida, de su desarrollo. Sí, excelente contenido, voy a empezar a seguirte. Muchísimas gracias. Con mucho gusto lo que necesites, mensajito. Y si necesitas algo más allá de los lives, con mucho gusto, aquí estoy. Que tengan un extraordinario día, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.